Ksenia desapareció cuando tenía 11 años. Lo que le ocurrió no se sabría hasta años después, y solo porque el 30 de julio de 2023, de una casa particular en el pueblo de Smolino, en la región de Chelyabinsk, salió una mujer a la que nadie había visto en 14 años, demacrada, en un estado de extrema agitación. Lo primero que hizo fue contactar a su hermana, y ésta la ayudó a comunicarse con la policía. Y lo que esa mujer contó provocó en todos la misma reacción inicial. Era difícil de creer. 14 años pasó encerrada en una habitación de esa casa, 3 metros cuadrados, rejas en la ventana, cerradura en la puerta por fuera. Ella tenía en ese momento 33 años, lo que significa que cuando llegó allí tenía 19. Toda su juventud, de adolescente a mujer adulta, transcurrió detrás de una sola puerta. Logró escapar no porque finalmente se armara de valor, sino porque quien la retenía sufrió un episodio psiquiátrico. Su madre, ella llamó a la ambulancia, se lo llevaron. Y por primera vez en todo ese tiempo, la puerta quedó sin llave. No esperó. Salió de inmediato. En ese momento, ni los vecinos, ni los policías del barrio, ni los visitantes casuales de esa casa sospechaban que detrás de la pared alguien vivía cautiva. Y fue precisamente esa huida la que desencadenó la cadena que finalmente llevaría hasta Ksenia. Calle Festivalnaya en Smolino. Es un barrio de casas particulares donde todos se conocen, pero nadie entra en el patio ajeno. Una casa de madera con apariencia cuidada, igual que decenas alrededor, salvo que la cerca es notablemente más alta que la de los vecinos. Detrás, cobertizos, leña apilada, ladrillos rotos, chatarra. Desde fuera, una propiedad común donde simplemente no llegan las manos para el orden. A la familia Cheskidov la conocían en el barrio desde hacía décadas. La madre, Valentina, trabajó como paramédica, luego en una óptica, iba a la iglesia, conversaba con las vecinas. Una de ellas, Nadezhda Ivanovna, se consideraba amiga cercana e incluso había entrado en la casa. Una familia comprensible. Ni borrachos ni escandalosos. Nadie levantaba sospechas. Pero del hijo, Vladimir, los vecinos decían poco. Cerrado, extraño, casi nunca se dejaba ver. En el pueblo pensaban que o se había ido o estaba preso de nuevo. Ni amigos, ni visitas, ni conflictos. De esos en los que nadie repara. Por dentro, la casa se dividía en varias habitaciones pequeñas. Suciedad, abandono, cucarachas. Pero desde fuera nada de eso se veía. Postigos cerrados, portón con candado. Y fue precisamente aquí, en una de esas habitaciones, al otro lado de la pared de la cocina donde la madre cocinaba cada día, donde durante 14 años estuvo una mujer por la que nadie preguntó ni una sola vez. Más tarde, la investigación comenzaría a reconstruir la biografía de esa mujer, y entonces quedaría claro por qué nadie la buscó. Yekaterina Belyankina, nacida en 1990, Chelyabinsk. La madre bebía, el padre también. A ambos les retiraron la patria potestad, luego ambos fallecieron. A Katia y a su hermana mayor Lena las llevaron primero a un centro de rehabilitación y después a un orfanato. Katia tenía entonces unos 5 años. Allí creció callada, retraída, sumisa. Desde que nació cojeaba, pie sambo, lesión en la pierna. Según algunos datos, retraso en el desarrollo. No era de las que llaman la atención, y mucho menos de las que alguien defiende. A los 18, salió del sistema. El Estado le asignó una habitación en un barracón en la calle Derbenskaya. Allí también vivía su hermana Lena con su hijo menor. Katia empezó a estudiar para costurera maquinista. Se las arreglaba con trabajos esporádicos. A veces visitaba al tío Anatoly, el único pariente que aún mantenía contacto. Pero la hermana, para entonces, ya había rehecho su vida y la menor le interesaba poco. El círculo de Katia se redujo a unas pocas personas y luego se disolvió por completo. Sin trabajo fijo, sin amigos cercanos, sin nadie que notara su desaparición. En 2009 tenía 19 años. Estaba sentada en un banco junto a la estación de autobuses de Chelyabinsk. Sola,
sin planes para la noche, sin nadie que la esperara en casa, un hombre se le acercó y le ofreció beber algo. Cheskidov tenía entonces 37 años. Más tarde, el tío Anatoly diría que Katia podía irse con cualquiera que le ofreciera cerveza y papas fritas. Para ella, la atención de un adulto nunca fue una señal de peligro. Bebieron. Él le propuso ir a su casa en Smolino. Ella fue. En la casa de la calle Festivalnaya se sentaron a tomar té. Una tarde normal, o eso le pareció a ella. Y entonces Yekaterina se levantó y dijo que se iba. Y ese momento lo cambió todo. Cheskidov dijo: «Ahora eres mi rehén». Sacó un arma blanca, la llevó a una de las habitaciones, le señaló la cama y cerró la puerta con llave desde afuera. Una huérfana frente a un hombre armado. No es una situación donde haya opción. Dejó de existir para el mundo exterior. Nadie acudió a la policía, simplemente desapareció. Y ni una sola persona lo notó. A la mañana siguiente despertó con resaca en una casa ajena, en una habitación ajena, con una puerta que no se abría. Cheskidov entró y le explicó brevemente: «Vas a vivir conmigo». No pidió, no ofreció, informó. Le quitó los documentos de inmediato, el pasaporte, todo lo que llevaba encima. Teléfono. Yekaterina no tenía ni siquiera antes. Y a partir de ese momento no tenía nada que la conectara con el mundo exterior. Ni un nombre en un papel, ni un número al que llamar, ni una sola persona que supiera dónde estaba. La habitación, 3 metros cuadrados, una cama, papel tapiz arrancado, suciedad. Solo se podía acceder a ella a través de la cocina. Tras la detención de Cheskidov, dejaron entrar a investigadores y periodistas, y grabaron lo que vieron dentro. Un banco ancho de madera a modo de cama, cucarachas grandes por todas partes. Las rejas de las ventanas estaban cubiertas con tela, no por comodidad, sino para que desde fuera no se pudiera ver lo que pasaba adentro. La puerta estaba asegurada con alambre y un candado que Yekaterina no podía quitar. No tenía ni la estatura ni la fuerza. Pero el candado era solo el primer nivel. Cuando Cheskidov salía de casa, la ataba a una estructura: 2 planchas de aglomerado unidas con grapas metálicas, manos y pies. Sobre la cabeza le colocaban una caja de madera fijada a las tablas, la boca sellada con cinta adhesiva. Pedir ayuda, imposible. Moverse, imposible. Así permanecía durante horas hasta que él regresara. Y esto es un punto importante, porque no fue improvisación ni un arrebato. Cheskidov construyó deliberadamente este sistema. Seleccionó los materiales, calculó las fijaciones, comprobó que aguantaran. Esa habitación no era solo el lugar donde la retenía. Fue hecha exactamente para eso. El día empezaba siempre igual. Yekaterina limpiaba la casa, preparaba la comida, lavaba la ropa, fregaba los suelos, cargaba agua, atendía tanto a Cheskidov como a su madre. Valentina diría después en el juicio que Katia vivía como una reina, no trabajaba pero tenía todo. En realidad, era una sirvienta en una casa de la que no podía salir. Cheskidov bebía. Cuando bebía, la agredía. Cuando no bebía, también la agredía. La forzaba a tener relaciones de manera regular y sistemática, no por impulsos, sino con un patrón. Él mismo diría después a los investigadores que todo fue consensuado. La investigación lo calificó de otra manera. Durante el registro de la casa, encontraron discos de contenido correspondiente, bozales, dispositivos de sujeción y sometimiento. Y esto no es un conjunto que aparezca por casualidad. Es una colección reunida a lo largo de años. Cuando llegaban personas ajenas a la casa, un fontanero, conocidas de la madre, a Yekaterina la escondían y encerraban de antemano. Baibasov arregló las tuberías a pocos metros de la habitación y no escuchó nada. La vecina Nadezhda Ivanovna tomaba té con Valentina en la cocina, mientras al otro lado de la pared Yekaterina yacía atada. Esto no era un episodio aislado, sino el orden establecido. Cada día. 5.110 días consecutivos. En 14 años, Yekaterina tuvo 2 ventanas al mundo exterior, un viejo televisor y un tablero de ajedrez.
Cheskidov le apagaba el televisor como castigo, por las lágrimas, por el descontento, por cualquier señal de resistencia. La única fuente de sonidos del exterior, voces de la pantalla, noticias ajenas, una vida ajena, se la arrebataba con un solo gesto. Quedaban el silencio y el ajedrez. Jugar al ajedrez era algo que Cheskidov amaba desde niño. Asistió a la sección de la escuela deportiva número 9 de Novosenko. Y probablemente era el único lugar donde logró algo. No en la escuela, donde era retraído. No entre sus compañeros. No podía entablar ni una sola relación. Solo con el tablero ganaba. Obligaba a Yekaterina a jugar partida tras partida. Ella no quería. Él insistía. Y esto no era entretenimiento. El televisor se podía apagar, el ajedrez no. La partida continuaba hasta que él decidía que era suficiente. Ella debía sentarse enfrente, hacer movimientos, perder. Y cada partida era igual. Él dirigía, ella obedecía. Él decidía cuándo empezar. Ese tablero sobre la mesa era, en esencia, una copia en miniatura de todo lo que ocurría en aquella casa. 14 años. Ella tenía 19. Llegó a los 33. Durante ese tiempo, Cheskidov bebía, se degradaba, su estado mental empeoraba progresivamente. Se ausentaba de casa, enfermaba, a veces perdía el control de sí mismo. Hubo momentos en que físicamente no habría podido impedírselo, no hay a dónde huir. Huérfana, los padres hace tiempo bajo tierra, la hermana ocupada con su propia vida. ¿A dónde ir? ¿A la policía sin un solo documento? ¿De vuelta al barracón en la calle Derbenskaya, donde nadie espera? La versión suena lógica, pero solo a primera vista. El tío Anatoly vivía en Chelyabinsk. Se podía llegar hasta él. La policía acepta denuncias incluso sin pasaporte. A 10 minutos de la casa había transeúntes en la calle. En esencia, bastaba con salir por el portón y pedir ayuda a cualquiera. No se necesitaba un plan, no se necesitaban documentos, solo salir. Ella no salía. Y Cheskidov no era ningún genio ni estratega. Todo en aquella habitación se podía sortear con tiempo. Y tiempo tenía. 14 años. Algo más la retenía en aquella habitación. Algo que aún no sabemos. Más tarde, cuando los periodistas empezaron a investigar el pasado de Cheskidov, un compañero de clase lo describió con una sola palabra: un fracasado. Creció en el mismo Smolino, en la misma casa de la calle Festivalnaya. Familia completa. Madre, padre. Desde fuera todo normal, desde dentro no. Desde niño, cerrado. Ni amigos, ni grupo. Nunca invitaba a nadie a su casa. Decía que sus padres discutían. En la escuela era de esos a los que nadie nota hasta que empiezan a burlarse. 10 años de escuela, ni aficiones, ni vínculos, ni una sola novia en todo ese tiempo. Solo el tablero y las piezas. Ahí no hace falta hablar, no hace falta caer bien, solo hay que calcular jugadas y ganar. Y eso era lo que mejor le salía. A los 17, un asalto, primera condena, 4 años de prisión. En el pueblo lo tomaron sin sorpresa. El chico raro fue un recluso raro, nada inesperado. De la prisión volvió a la misma casa, con la misma madre, al mismo pueblo donde seguía sin tener ni una sola persona cercana, solo que ahora tenía más de 20 y ya entendía que por las buenas no le iba a funcionar nada. Al salir de prisión intentó vivir normalmente. Se casó con una mujer de Ekaterimburgo. Comerció en los puestos de Tagán. Luego se trasladó a Moscú. Trabajó en la estación de Leningrado. El matrimonio no duró mucho. El divorcio nunca se formalizó, pero dejaron de vivir juntos, sin descendencia. Y en 2005, en Moscú, lo agredieron y le robaron. La madre contaría después en el programa de Malakhov. Llegaron con máscaras, se llevaron todo, dinero, vehículos, documentos. Volvió de Moscú hambriento. Tras la agresión, lesiones en la cabeza. Lo registraron en el dispensario neuropsiquiátrico. Nunca presentó denuncia policial. Regresó a Smolino, a casa de su madre, a la misma casa. Sin dinero, sin trabajo. Tenía 33 años. A partir de ese momento, esencialmente dejó de salir.
Vivía de la pensión de su madre, sin conocidos, sin ocupaciones, sin objetivos. El pueblo seguía con su vida, y detrás de la alta cerca de la calle Festivalnaya parecía que no pasaba nada. Años después de su regreso, en el otoño de 2009, se acercaría a una huérfana en la estación de autobuses de Chelyabinsk. Para el verano de 2023, Cheskidov bebía prácticamente sin parar, y su estado mental se deterioraba rápida y visiblemente. Ya no amenazaba solo a Yekaterina. La madre, que había vivido con él bajo el mismo techo toda la vida, sintió por primera vez que su hijo era peligroso para ella misma. 30 de julio. Crisis. Cheskidov estaba en el huerto. Estaba fuera de sí. Valentina, antigua paramédica, entendía lo que eso significaba y llamó al equipo del hospital psiquiátrico. Se lo llevaron. Y en ese alboroto, la puerta de la habitación quedó sin cerrar con llave. Por primera vez en 14 años, según el testimonio de Yekaterina, fue precisamente la madre quien la ayudó a irse. Más tarde, a Valentina se le retiraría la acusación de complicidad en el secuestro. La investigación tuvo en cuenta que facilitó la huida. Orden de no abandonar la localidad. Probablemente, la ayuda fue simple. Vete mientras puedas, pero lo importante aquí es esto. Ningún sentimiento hacia Yekaterina. La ayudó justo en el momento en que la amenaza la alcanzó a ella misma. Yekaterina no lo pensó 2 veces. Todo tomó minutos. 14 años y minutos para salir. Entonces, no era cuestión de posibilidad física. Minutos hubo antes también. Algo distinto la retenía dentro. Al día siguiente, estabilizaron a Cheskidov y lo detuvieron directamente en el hospital. Al ser detenido, rompió a llorar. Yekaterina, mientras tanto, llegó a Chelyabinsk, fue a casa de su tío. La hermana presentó la denuncia y un equipo de investigación se desplazó a la calle Festivalnaya. Abrieron la casa. Todo lo que durante 14 años habían ocultado los postigos se convirtió en material del caso. Los investigadores registraban, describían, fotografiaban. Luego pasaron a las construcciones auxiliares y al patio. Y en el sótano, ese mismo donde la familia guardaba provisiones, encontraron una olla. Dentro, lo que quedaba de una persona. Restos descarnados, una mujer no identificada, otra más. La investigación en ese momento no sabía quién era ni cuándo llegó a esa casa. Lo que le sucedió, también desconocido. La identidad no se logró establecer ni entonces ni después. Lo único que se registró con certeza: el hallazgo estaba en el sótano, bajo el suelo de la casa en la que Yekaterina pasó 14 años. A partir de ese momento, el caso, que había comenzado como un secuestro, pasó a una categoría completamente distinta. Tras la detención, los periodistas fueron a hablar con los vecinos y la reacción de todos fue la misma. No sabíamos, no sospechábamos. Una de las vecinas vivió al lado del 2016 al 2022. 6 años al otro lado de la cerca. Contó que una noche se le escapó el perro, salió a buscarlo y Cheskidov estaba fumando en el patio. Le pidió ayuda, él ayudó. Tranquilo, parco en palabras. Encontraron al perro, cada uno se fue por su lado. En 6 años no oyó ni un solo grito proveniente de la casa. La madre salía más a menudo, saludaba, conversaba con las amigas. Una anciana normal. Alguien del pueblo diría después a los periodistas: el sujeto resulta que no armaba escándalo, no gritaba, no llamaba la atención, simplemente vivía detrás de la cerca y hacía lo que hacía, en silencio, durante años, en el centro del pueblo. Valentina no solo sabía, integró a la cautiva en su vida cotidiana. A las amigas les contaba que su hijo había traído una nuera trabajadora y limpia. Cuando los conocidos venían a casa, decía: es la novia de Volodia, pero nunca la mostraba. Las excusas eran siempre las mismas: están durmiendo, están en internet. A Yekaterina la escondían detrás de la puerta y al hijo, cuando había visitas, la madre lo echaba de la cocina. Quizá temía que dijera algo de más, o quizá no quería que vieran cómo era en realidad. Y hay algo más importante:
Valentina quería incluir a Yekaterina en su testamento, no por agradecimiento, sino por cálculo, con tal de que no se fuera, con tal de que siguiera cuidando a la anciana, fregando suelos, cocinando, cargando agua. Una cuidadora gratuita que no se iría a ninguna parte, literalmente, a ninguna parte. También vivía en esa casa. Según los datos de la investigación, sabía lo que ocurría. Falleció en 2018 sin haber dicho una sola palabra a nadie, así que toda la casa sabía, la madre, el padre y el hijo. 3 personas y una habitación cerrada con llave, sobre la cual a los invitados les decían, la nuera está durmiendo. Otra versión que tras esta historia se mencionó con más frecuencia, el síndrome de Estocolmo. En 14 años, Yekaterina pudo haberse acostumbrado, haber aceptado esa vida como la única posible. La psique se defiende, encuentra apoyo incluso en el infierno, empieza a percibir a quien la retiene como a quien la alimenta, le da techo, le enciende el televisor. Eso pasa, pero hay algo que no cuadra con esa versión. Ella no vaciló en el momento de la huida, actuó rápida, precisa, sin una sola duda. Y ese es el comportamiento de alguien que sabía lo que iba a hacer cuando se presentara la oportunidad. Llevaba tiempo preparada y simplemente esperaba. 14 años. Una persona con síndrome de Estocolmo no huye así. Duda, regresa, defiende a quien la retenía. Yekaterina no hizo nada de eso. Entonces, no estaba quebrada. No se acostumbró, no se resignó. Todos esos años entendió dónde estaba y qué le estaba pasando. No porque no hubiera a dónde ir, no porque no quisiera. Algo concreto. No un miedo abstracto ni la desesperanza la retenía en esa habitación. Algo que vio con sus propios ojos. El 1 de agosto de 2023, Cheskidov fue llevado al tribunal del distrito soviético de Chelyabinsk, desaliñado, sin afeitar, encorvado, sin dinero para un abogado, con antecedentes penales cancelados, desempleado. El investigador criminalista Alexander Kotarev describiría después los interrogatorios brevemente. Dice que cuando conocía a chicas se enamoraba y consideraba que debían vivir con él. Chicas, en plural. Kotarev lo pronunció con calma, como un detalle de la declaración, pero el detalle quedó suspendido en el aire. Cheskidov admitió el secuestro, pero negó categóricamente cualquier agresión sexual. 14 años en una habitación cerrada, cinta adhesiva en la cara, la estructura de grapas y tablas, y dice que todo fue por amor. En su visión del mundo, aquello no era un delito. Se enamoró. Ella debía vivir con él. Todo lógico. Cuando se leyó la resolución de prisión preventiva, rompió a llorar. La pericia. No recibió ni un solo día de condena efectiva, tratamiento obligatorio en un centro psiquiátrico cerrado, sin plazo definido, pero con posibilidad de revisión. No prisión, hospital. A las audiencias posteriores lo traían en ambulancia, en pijama de hospital con un número en la espalda, en pantuflas. Les gritaba a los periodistas desde el pasillo, «Soy inocente». En la sala del tribunal, lo mismo. No hice nada. Me encerraron sin motivo. Valentina se mudó a un apartamento en Chelyabinsk y desde detrás de la puerta seguía diciéndoles a los periodistas, «Mi hijo es bueno, y aquella vino sola y se acomodó bien, y este es el resultado. 14 años de cautiverio, uno en el hospital, la otra con orden de no salir de la localidad». El 30 de julio de 2023, Yekaterina Beliankina salió de la casa de la calle Festivalnaya. Entre el punto de entrada y el punto de salida, nada. Ni trabajo, ni relaciones, ni amigos, ni una sola decisión propia. Tras su liberación, la ingresaron en un centro de rehabilitación. Luego se mudó con su hermana. No quiere hablar de lo vivido. Intenta sacarle algo. En el juicio la hacían entrar por la puerta trasera, acompañada de un policía y una trabajadora social. Apareció en el pasillo por un segundo, en chándal con capucha, y enseguida se encerró en la sala. Y Cheskidov, desde la sala del tribunal, le hizo llegar un mensaje a través del tío. «Si me sueltan, la encontraré y me las pagaré». El tío recordaría después. Le contesté, «Katyusha, ¿qué dices? Nosotros mismos lo encontraremos a él». Pero la amenaza quedó en el aire, porque el tratamiento obligatorio no es cadena perpetua. La revisión es posible. Ella no se quebró, no se acostumbró, no aceptó.
Esperó. Y cuando la puerta se abrió, salió corriendo. Enero de 2008. Estación de autobuses de Senegori. 1 año y medio antes que Yekaterina, Cheskidov conoce a una chica. Se llama Oksana. Tiene unos 30 años. El mismo guión: beber, ir a Smolino, quedarse. Solo que a Oksana no la mantuvo en la habitación, sino en el cobertizo, sobre un colchón sucio. A veces la dejaba salir al patio a ver el sol. En abril de 2011, Oksana intentó escapar, se lanzó hacia la salida. Cheskidov la alcanzó y le causó daños incompatibles con la vida. Después guardó lo que quedó en una olla y lo enterró en el sótano, allí donde guardaban las provisiones. Y lo hizo ante los ojos de Yekaterina, deliberadamente, como una lección. Le dijo: «A ti te pasará lo mismo». Por eso 14 años, no un síndrome, ni debilidad, ni falta de a dónde ir. Ella vio lo que les pasa a quienes lo intentan, vio el arma, vio la herramienta, y después vivió 12 años en una casa bajo cuyo suelo yacía la que se atrevió. La identidad de Oksana nunca se estableció, no se encontraron familiares, no hay quien la recuerde. Y Yekaterina sobrevivió porque durante 14 años hizo lo único que la mantenía con vida: no moverse, esperar. Y cuando la puerta se abrió, salió. Si les gustó este video, dejen su like y suscríbanse a nuestro canal. Hasta pronto.